El Señor Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El Señor Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, y este será nuestra paz, este mismo Jesús que a los cielos subió, con poder y gran gloria vendrá. Y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, nuestra paz. Y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, nuestra paz, nuestra paz, nuestra paz. El Señor Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El Señor Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, y este será nuestra paz, este mismo Jesús que a los cielos subió, con poder y gran gloria vendrá. Y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, nuestra paz. Y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, y Él será nuestra paz, nuestra paz, nuestra paz, nuestra paz. No fijes tus ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No esperes a nadie más que en Él. No esperes a nadie más que a Él. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más que en Él.
Nuestro hermoso tema hoy: ¿cómo conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? Entonces veamos una primera cosa: la necesidad de obedecer la voluntad del Señor. Jesús nos lo enseña. Si leemos en Juan capítulo 14, versículo 10, el Señor dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús solo conocía y hacía la voluntad del Padre. Pero esto es también lo mismo que dice para los creyentes. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y escuche por qué debemos de ser llenos de la voluntad del Señor. En el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Bien, antes de ser salvos, todo lo que hacíamos, lo hacíamos según nuestra propia voluntad. En aquel entonces nos servíamos a nosotros mismos y era todo lo que hacíamos para complacernos. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que fuese de nuestro agrado o nos pusiese contentos. Pero ahora creemos en el Señor y hemos aceptado a Cristo. Lo hemos reconocido como nuestro amo y le servimos. Sabemos que Él nos redimió y que por ende le pertenecemos a Él y ahora vivimos para servirle. Es por este motivo que necesitamos un cambio fundamental. Ya no podemos seguir conduciéndonos regidos por nuestras preferencias. Tenemos que andar según la voluntad del Padre. Después de creer en el Señor, el enfoque de nuestro vivir cambió. Nosotros ya no somos el centro. El centro es el Señor. Lo primero que debemos hacer después de ser salvos es preguntar: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Pablo hizo esta pregunta apenas fue salvo, según nos cuenta Hechos el capítulo 22, versículo 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y nosotros también debemos formularnos la misma pregunta. Así pues, siempre que nos encontremos en alguna situación, al tomar decisiones o al escoger nuestros caminos, debemos decirle al Señor: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cuanto más obedezcamos la voluntad del Padre, más gozo tendremos. Cuanto más nos neguemos a nuestra propia voluntad, más recto será nuestro camino delante del Señor. Si andamos conforme a nuestra voluntad, como solíamos hacer antes, no estaremos contentos, sino que sufriremos. Una segunda cosa. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad del Padre? ¿Cómo conocer la voluntad del Padre? Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Con frecuencia pensamos que nosotros, simples seres mortales, podríamos jamás llegar a entender la voluntad del Señor. Sin embargo,
debemos tener presente que nosotros no somos los únicos que deseamos conocer y obedecer la voluntad del Padre, pues Dios mismo también desea que obedezcamos su voluntad Él mismo. Puesto que Él desea que la obedezcamos, primero nos debe dar a conocer, por lo tanto, y solo a Él le corresponde revelarnos su voluntad. Ninguno de los hijos del Señor debería preocuparse por esto. Si no sé cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo podré obedecerla? Esta preocupación es innecesaria, porque nuestro Padre siempre encuentra la manera de darnos a conocer su bendita voluntad. Hebreos el capítulo 13, versículo 21 nos dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo se puede conocer la voluntad del Padre? El creyente debe prestar especial atención a tres cosas a fin de conocerla. Si estas tres cosas concuerdan, escuchen, si estas tres cosas concuerdan, entonces podremos estar seguros de que es la voluntad del Padre. Estas tres cosas son: primero, las circunstancias; segundo, el guiar del Espíritu Santo; y tercero, las Escrituras, la palabra del Señor. Por supuesto, estas tres cosas no están en orden de importancia ni en una secuencia especial. Simplemente queremos dejar establecido que estas son las tres cosas que nos ayudan a conocer la voluntad del Padre. Siempre que el testimonio de estas tres fuentes concuerde, podremos tener la certeza de que conocemos la voluntad del Señor. Si hay, escuche bien, si hay alguna discrepancia entre estos tres testimonios, todavía será necesario esperar. Tenemos que esperar hasta que estas tres cosas concuerden para seguir adelante. Si no concuerdan y si insisten en no concordar, tenemos que desechar esto como la no voluntad del Padre. Entonces veamos la primera de estas fuentes: las circunstancias. Es muy importante esto, las circunstancias. Lucas el capítulo 2, versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 azariones? Mateo 10, 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 azarión? Con un azarión, que era el dinero más asequible en aquel entonces, se podían comprar 2 pajarillos. 2 pajarillos con un azarión. Pues uno podría pensar que con 2 azariones se podrían comprar 4 pajarillos. Sin embargo, la Biblia nos dice algo increíble. Con uno puedo comprar 2 pajarillos, con 2 debía comprar 4. Sin embargo, el Señor nos da 5, uno más. Esto nos muestra, el azarión nos muestra cuán barato eran los pajarillos. Sin embargo, incluso algo tan barato como un pajarillo no cae en tierra si Dios no lo permite. Aun cuando el 5.º pajarillo es entregado gratis, ni uno de ellos es olvidado por Dios.
Ningún pajarillo cae en tierra sin el previo consentimiento del Señor. Esto muestra claramente que nada sucede sin el permiso del Señor. Otro ejemplo, cuán difícil es contar los cabellos de una persona. Sin embargo, el Señor dijo en Mateo 10:30, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Nadie sabe cuántos cabellos tiene, ni tendría la manera de contarlos, pero Dios los tiene todos contados. Dios es minucioso, es exacto. Si Dios se ocupa de una criatura aparentemente tan insignificante como un pajarillo, ¿cuánto más cuidará de sus propios hijos? Si Dios cuida algo tan trivial como nuestro cabello, ¿cuánto más cuidará de otros asuntos de mayor importancia? Desde el momento en que creemos en el Señor Jesucristo, debemos aprender a reconocer al Señor en las circunstancias, pues nada nos sucede por casualidad. Nada acontece porque sí a los hijos del Señor. Todo responde al designio de nuestro Dios genial. Cada problema, revés, disciplina o dolor son un golpe del cincel del escultor celestial. ¿Enfermó a alguien? ¿Terminó por ir al cielo? La pena y la angustia llenaron tu alma de dolor. No entiendo por qué, exclamaste contrariado. Acéptalo. No fue un mero accidente, porque nada ocurre porque sí a los hijos del Señor. Somos la obra del cincel del escultor celestial. Con su mano traza diestramente el programa. De acuerdo con su Hijo dispone cada pormenor. Todo lo que sucede, Él con cariño lo trama, porque nada acontece porque sí a los hijos del Señor. Todo es medido por el Señor. La carrera, el cónyuge, los padres, los hijos, los parientes, los amigos que tenemos, todo ha sido dispuesto por Dios. Detrás de todo lo que nos sucede a diario está la mano providencial de Dios. Por consiguiente, necesitamos aprender a leer la voluntad de Dios en las circunstancias y no mi voluntad, porque una cosa es mi voluntad con el cónyuge, con los parientes, los amigos, y otra es la voluntad del Padre cuando Él dispone cada pormenor, cuando yo confío en Él. Tal vez el nuevo creyente no tenga mucha experiencia en seguir la dirección del Espíritu, y tal vez muchos que llevan muchos años han perdido su vida cristiana enfocándose en su propia voluntad y no en la dependencia del Espíritu Santo. Quizás el nuevo creyente no conozca mucho de las enseñanzas de las Escrituras, pero por lo menos puede ver la mano de Dios. Debemos enseñarle a ver la mano de Dios en las circunstancias. Esto es una lección básica que todo creyente debe aprender. Leemos en Salmos el capítulo 32, versículo 9 dice, Salmos 32, 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En muchas ocasiones, cuando nos comportamos como un caballo o un mulo sin entendimiento, Dios tiene que sujetarnos con cabestro y con freno para evitar que sigamos cometiendo errores. Y si los cometemos, si decidimos escoger nuestras propias decisiones sin contar con el Señor, pues la Escritura dice que no recibiremos nada de Él. Pero eso no significa que Él nos abandone.
Conocer su voluntad es nuestro ayo para ser felices. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor no nos descuida aunque nos equivoquemos, aunque no recibamos cosa alguna del Señor por dudar. Sin embargo, mire lo maravilloso del Señor. En Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos que reconocer la voluntad del Señor en todas nuestras circunstancias y depositar nuestra fe, así todo se vea oscuro. Él entonces tomará el control y obrará si confío en Él. Tenemos que ir aprendiendo a hacerlo y enseñarle especialmente a los nuevos a ver al Señor en las circunstancias, en todas las circunstancias, y confiar en que su voluntad se haga en ellas. La otra manera de conocer la voluntad del Señor, pues es la más maravillosa, que es el guiar del Espíritu Santo, el guiar del Espíritu Santo. Podemos ver la mano de Dios en nuestras circunstancias, pero Él no se complace con guiarnos como si fuéramos caballos o mulos obstinados. Él desea dirigirlos desde nuestro interior. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios y su vida está dentro de nosotros. Así pues, Dios no se limita a dirigirnos mediante nuestras circunstancias, sino que también nos habla y nos guía desde nuestro interior por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu del Señor mora en nosotros y por ello la voluntad de Dios nos es revelada desde lo profundo de nuestro ser. El libro de Ezequiel nos dice que Dios puso en nosotros un espíritu nuevo. Ezequiel 11:19. Y añade: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, 26, 27. Entonces debemos distinguir entre un espíritu nuevo y mi espíritu. Aquí, cuando el Señor dice mi espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Mientras que un espíritu nuevo se refiere a nuestro espíritu cuando fuimos regenerados, el cual es como un templo, un hogar en donde mora el Espíritu de Dios. Si no tuviéramos un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón nuevo, Dios no nos habría dado su Espíritu y el Espíritu Santo no habría venido a morar en nuestro ser. Muy importante. El Espíritu Santo nos guía es mediante los llamados dones del Espíritu. Los dones fueron manifestados por el Señor Jesucristo en toda su obra y solo los dones, lo mismo en sus discípulos. Veamos cómo nos guía el Espíritu Santo
tomando un texto maravilloso, Primera de Corintios 12, pero lo vamos a comparar con Jesús y con sus discípulos. En Primera de Corintios 12, 7, comienza diciendo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En Jesús actuaban todos los dones. En Jesús actuaban todos los dones. Ahora, el versículo 8, 1 Corintios 12, 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este don actúa en Jesús todo el tiempo. Veamos un ejemplo en Juan capítulo 8, dice, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este don de sabiduría rompió estos corazones duros. En 1 Corintios 12 nos habla de otro don. Se llama el don de palabra de ciencia o conocimiento. Y dice, a otro, palabra de ciencia y conocimiento según el mismo Espíritu. Y este don se manifestó también en el Señor Jesús. Hablando acerca de la resurrección de Lázaro, Jesús estaba a 2 días de camino. Le dijeron que Lázaro estaba muerto, pero Jesús estaba viendo a Lázaro allí en la tumba. Y miren lo que dice. Dicho esto, Juan capítulo 11, versículo 11, dicho esto, pues, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Otro don, 1 Corintios 12, 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Para que sepan, este don de fe es cuando uno pierde algo natural y a través de un milagro creativo o de algo extraordinario que hace el Señor Jesús, lo natural vuelve, como un brazo. Si usted pierde un brazo y a través de este don de fe, el Señor puede regresarle el brazo. Aquí sucedió lo mismo y Jesús lo hizo que actuara este don de fe en Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En 1 Corintios seguimos con los dones y dice, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estos dones los vemos todos actuando en Jesús. La manera en que el Padre manifestó su voz, su gloria, fue a través de los dones, a través del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. En Juan capítulo 9, versículo 6, actúa estos dones de sanidades. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dones de sanidades. Otro don, en el versículo 10, a otro el hacer milagros. Y este don también actuó todo el tiempo en el Señor Jesús. El hacer milagros significa que el Señor coge algo natural, lo convierte en algo antinatural para el beneficio de los hombres, pero el milagro no permanece. Ese es el don de hacer milagros. Y lo vemos aquí en Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo que era el mejor vino que había tomado. Jesús convirtió el agua en vino.
pero ese milagro solo se hizo una vez y no permaneció, o como la multiplicación de los panes y los peces. Otro don en 1 Corintios 12, a otro profecía, y en Jesús se manifestó este don todo el tiempo. Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ya muchos se engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La profecía, y especialmente en este texto la profecía de los últimos tiempos. Otro don, el discernimiento de espíritus. En Marcos 9:29 lo vemos manifestado en Jesús, y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor sabía reconocer los demonios y sabía cómo era la manera de sacarlos, y se lo estaba enseñando a los discípulos. Bien, en 1 Corintios 12 dice: a otros diversos géneros de lenguas. Voy a utilizar Hechos 2 para mostrarle la manifestación de estos diversos géneros de lenguas. En el versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oiremos hablar, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice: partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Miren la cantidad de idiomas que habían ahí en este día de Pentecostés, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua en las maravillas de Dios. Se movió un don llamado don de lenguas, y todos entendían en sus propios idiomas. El don de lenguas es idiomas conocidos, y el Señor, a través de algo sobrenatural, hace que todo el mundo entienda en sus propios idiomas. 1 Corintios, seguimos, otro de los dones, la interpretación de lenguas. La máxima sobre la interpretación de lenguas, del orar en lenguas, que nos habla Marcos 16, los sonidos indecibles, y se llama este don sobrenatural la interpretación de lenguas. Y qué texto tan maravilloso, Romanos 8:26. Mire lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Está hablando de la debilidad en oración, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo mismo debe suceder en el mover del Espíritu para los creyentes. El Espíritu Santo nos quiere hablar y dirigir a través de los dones. 1 Corintios 12:11 nos lo dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos quiere guiar, y por eso han derramado los mismos dones que Jesús tenía, los mismos dones. Pero la condición para que estos dones fluyan y para que puedan ser manifestados de manera santa, perfecta y buena, y no manipulados, la condición es que Él no habla a cristianos individualmente. Somos cuerpo, y los dones se deben manifestar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el cuerpo, en lo que llamamos también coinonías, como les sucedió a los apóstoles. 1 Corintios 12:12 nos lo dice:
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, estaba hablando de los dones y sigue con este versículo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La Biblia nos enseña que somos de un cuerpo y así deben de ser desarrollados los dones. Los dones deben de ser desarrollados en el cuerpo, pues porque es la manera de ser verificados como manifestaciones verdaderas. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mire el versículo 27. Aún la profecía, la interpretación, todo tiene que ser hecho un cuerpo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y viene el versículo 29 acerca de los profetas. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Así que tenemos hasta ahora 2 formas de conocer la voluntad del Señor. 1, las circunstancias. 2, la manifestación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Pero sin la tercera cosa, sin la tercera forma en que el Señor manifiesta su voluntad, no se puede verificar si esto es verdadero o no. Las 3 cosas deben concordar. Las 3 cosas deben concordar. ¿Cuál es la tercera? Las enseñanzas de las Escrituras, la Biblia. La voluntad de Dios es revelada y conocida no solo por las circunstancias o por el Espíritu que mora en nosotros, sino que también por medio de la Biblia la voluntad de Dios llega a nosotros, y su voluntad en las Escrituras nunca cambia. Su voluntad es revelada a través de las diversas experiencias vividas por los hombres de antaño que se hallan relatadas en las Escrituras, en la Biblia. La voluntad de Dios se revela en forma de principios y ejemplos bíblicos para conocer la voluntad del Señor. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, ya que este no es un libro de simples narraciones, sino un libro de un contenido rico y profundo y escrito, como lo dice Primera de Pedro, escrito es por el Espíritu Santo del Señor, una mano creadora, la mano que creó el mundo, el cielo, todo lo que existe. Fue el mismo que escribió la Biblia. No fue escrito por hombres, fue transcrito por hombres, pero el que dictó las Escrituras fue el Espíritu del Señor. Entonces la voluntad del Señor se revela plenamente en las Escrituras. Basta con fijarnos en lo que Dios dijo en el pasado para reconocer cuál es su voluntad hoy, pues su voluntad es siempre la misma. En Cristo siempre es sí, siempre hay un sí. Segunda de Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, sí en Él. El perfecto sí, la perfecta voluntad de Dios está en las Escrituras. La voluntad de Dios para con nosotros jamás contradice lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo nunca nos conducirá a hacer algo que Él no haya condenado o no haya escrito en la Biblia, porque ni las circunstancias podemos utilizarlas independientemente, ni los dones del Espíritu si no están confirmados en las Escrituras. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si deseamos entender la voluntad de Dios y ser guiados por Él, debemos estudiar la Biblia de forma seria y cuidadosa. Dios nos habla por medio de la Biblia mediante dos maneras. Mediante la enseñanza de principios bíblicos del Evangelio y mediante las promesas. Las mejores promesas que son Cristo, la simiente, y el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Necesitamos entender que el Evangelio es el mensaje único para el creyente y que las mejores promesas son personas. Son personas. El mensaje del Evangelio que tantas veces lo hemos repetido: Cristo, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, y el Espíritu Santo haciendo viva la promesa del Padre, el Espíritu Santo haciendo viva esta obra en nosotros. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender los principios bíblicos y necesitamos el guiar del Espíritu para recibir las promesas de la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede hablarnos mediante el mandamiento que da en Mateo 28, la gran comisión de que todos los creyentes deben predicar el Evangelio. Eso nos lo está diciendo el Espíritu Santo. Ahí podemos conocer la voluntad del Padre para todos los creyentes con el llamado ministerio de la reconciliación, y la obligación que tenemos, la voluntad del Padre, es que prediquemos a todas las criaturas. Esta enseñanza es un principio bíblico, la voluntad del Padre. Sin embargo, si es la voluntad de Dios o no que vayamos a un determinado lugar a predicar el Evangelio, dependerá únicamente del guiar del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Así pues, todavía es necesario que usted y yo oremos mucho en el cuerpo de Cristo al respecto y le pidamos al Señor una palabra específica. El mandato es que debo ir a predicar el Evangelio. Y ahora, con la guía del Espíritu Santo a través de los dones manifestados en el cuerpo de Cristo, me puede decir si debo ir a X o a tal lugar, o soy misionero, a dónde, o si soy pastor, y el Espíritu Santo me va a guiar. Algunos creyentes desafortunadamente se valen de métodos supersticiosos para indagar la voluntad de Dios. Abren la Biblia y oran y dicen: oh Dios, por favor, lleva mi dedo al versículo que me revele tu voluntad. Después de orar con los ojos cerrados, abren la Biblia y señalan cualquier lugar con el dedo. Luego abren los ojos y asumen que el versículo que lean primero será el que refleje la voluntad del Señor. Y la Biblia dice: la profecía no puede ser privada de interpretación privada. Otros viven por sentires. Es que siento que esto es de Dios y todo el mundo les cree. O debe ser esto de Dios porque tengo una paz. No todas las veces la voluntad del Señor se manifiesta en la paz. Todo esto es un mover del alma y es terriblemente peligroso. El Señor puede utilizar algo de esto, pero debe ser confirmado por las reglas que estamos dando, circunstancias, el guiar del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, el Espíritu Santo, a través de los dones dados en el cuerpo. Bien, estoy enseñando entonces de tres fuentes que tienen que estar unidas siempre: circunstancias, que debo aceptar que el Señor en el creyente está al mando de todas las circunstancias, pero para evitar que mi voluntad sea hecha, debo aprender a conocer su voluntad para recibir todo el cuidado y la protección del Señor. Pero si no lo hago, Él no me abandonará, traerá disciplina aunque no reciba cosa alguna del Señor.
Entonces estamos aprendiendo a conocer la voluntad del Señor. Entonces las circunstancias, y el cristiano debe entender que en todo está el Señor, absolutamente en todo, lo debemos de ver en todo. Pero también debe estar unido a la guía del Espíritu del Señor. Y digo, a través de los dones manifestados en el cuerpo, Por eso la necesidad de que aunque tenga mi oración individual, mi oración allí en lo secreto, sin embargo siempre debo aprender a vivir en cuerpo y siempre debo aprender a manejar las cosas en cuerpo para que el Espíritu Santo se manifieste. Pero para evitar una desviación con circunstancias y de pronto con guías del Espíritu Santo que de pronto no son, entonces la tercera cosa que debe estar unida a estas dos es la palabra del Señor, la palabra del Señor cristocéntrica, la voluntad del Padre. Esto es solo una enseñanza y es solo el inicio, quizás para muchos de ustedes, para tomar estas tres cosas y empezar a aprender a conocer la voluntad del Padre. Esta enseñanza no tiene propósito de que usted salga de ella diciendo ya sé cómo hacerlo. Es apenas el aprendizaje. Voy a darles un ejemplo. Son miles de ejemplos que tenemos, pero voy a darles un ejemplo de esto. Les voy a mostrar un testimonio vivo de eso. Un testimonio vivo de lo cual muchos de la iglesia, muchísimos son testigos. Muchos. Entonces, como voy a utilizar un testimonio, pues los testimonios de vida son la prueba contundente que tenemos un Dios vivo. A continuación, daremos uno de los miles de ejemplos que estamos tratando y que mostramos que tenemos a un Dios vivo y resucitado que le interesa absolutamente todo de nuestra vida. Entonces veamos la primera cosa de este ejemplo, las circunstancias que rodearon a estas personas a las cuales voy a tomar como ejemplo hoy. Jorge Alfredo y Andrea, un hogar joven, esperaban su primer hijo. Muy alegres fueron a su primera ecografía, pero recibieron una terrible noticia. Su bebé venía con problemas. Los exámenes mostraban que esta bebé no tenía el hueso de la nariz y que nacería con síndrome de Down. No es la primera vez que nos pasa. A personas de la iglesia les ha pasado también. Ellos nos pidieron oración y me dejaron ver los exámenes, y esos exámenes se los mostré a varios miembros de la iglesia para poder enfocar nuestra oración. Se veía a la bebé sin el hueso y, como decían los resultados, posible síndrome de Down. Los médicos le recomendaron a Andrea abortar, pero afortunadamente ellos no aceptaron. Tanto ellos como sus familias y la iglesia comenzamos a orar fervientemente. Faltando un mes para su nacimiento, los resultados de los exámenes no cambiaron. Seguía el mismo diagnóstico, pero el Señor ya nos había hablado. Así que Jorge Alfredo y Andrea tenían unas circunstancias terribles y tenían que escoger entre lo que oían de los médicos, mirar por vista o caminar por fe. Afortunadamente decidieron caminar por fe, tomar todas esas circunstancias y verlas a la luz del Señor. Entonces vino la segunda cosa, la guía del Espíritu Santo. Desde que empezamos a orar, un grupo de hermanos nos reunimos utilizando los dones del Espíritu desarrollados en el cuerpo, y recibimos del Señor un mensaje confirmado por el Señor, sin duda, confirmado. Él nos decía que no nos preocupáramos, que Él sanaba a la bebé y que nacería bien y traería alegría a sus padres y a sus familias y a todos los que le rodeamos. Se lo hicimos saber a sus papás.
Y aunque los médicos seguían insistiendo en otra cosa, la seguridad ya estaba en el Dios creador y en la guía de lo que nos había comunicado el Espíritu Santo, que nos hizo el Espíritu Santo conocer la voluntad del Padre. Entonces, primero, aceptaron las circunstancias vistas desde la mirada del Señor, y segundo, acudimos a la guía del Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber si eso era cierto? Porque la palabra del Señor, podemos confiar en la sanidad del Señor, porque la palabra del Señor lo dice. La guía del Espíritu Santo debe coincidir las circunstancias con la palabra del Señor, pues resulta que la palabra del Señor dice algo extraordinario. Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por supuesto, la guía del Espíritu Santo coincide absolutamente con la voluntad del Padre, y como las circunstancias las pusieron en manos del Señor, las tres coincidían exactamente, y por eso podemos leer 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y el resultado, por favor, vean el siguiente video y alégrense con nosotros en un Dios que escucha y del cual podemos conocer su voluntad. Vean. Hola, hija. ¿Qué hace la bebé? Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Y podemos ponerle cientos de videos de ver la gloria del Señor que tanto nos emociona. Podemos pasar días, meses y años completos contando las maravillas del Señor. Pero se trata de que usted aprenda hoy, se familiarice con la enseñanza y comience a disfrutar de Dios vivo y resucitado, que le ama profundamente y está interesado en cuidarle, amarle y bendecirle. Pero no coja solamente las circunstancias o el guiar del Espíritu Santo sin confirmación de las Escrituras. Si las tres cosas no coinciden, déjelo a un lado o aprenda y acuda siempre al cuerpo de Cristo, pero con personas dentro del cuerpo de Cristo que crean que esas tres fuentes son demasiado importantes. Espero que por lo menos esta enseñanza sea una guía para iniciar a experimentar al Dios vivo y resucitado, que está interesado por sus problemas, por sus circunstancias, y que, como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto no es algo solamente escrito, esto no es una lectura, es una realidad. Aquel que confía totalmente en el Señor nunca será defraudado, y el cristianismo tiene una sola cosa: conocer la voluntad del Padre. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente y les haga conocer profundamente todos los días la voluntad. Que usted pueda orar, Colosenses 1:9, no ceso de orar y de pedir que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Cristianismo es solo la voluntad del Padre, y que mi voluntad fenezca, que sea Él y no la mía, más de Él, menos de mí. Dios los bendiga. Si aún no has aceptado en tu corazón a Jesús,
el Hijo de Dios, puedes hacerlo ahora mismo. Basta con que le pidas que entre a formar parte íntima de tu vida. Así obtendrás el poder y las fuerzas, la fe y el espíritu de lucha que te hacen falta para superar obstáculos, derrotar al diablo y alcanzar las victorias que sin la ayuda de Dios jamás conseguirías. Jesús te ama y en este preciso instante entrará en tu corazón si repites sinceramente esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que necesito ayuda y que no puedo salvarme yo mismo. Creo de corazón que eres el Hijo de Dios y que por intermedio de ti puedo conocer íntimamente a tu amoroso Padre. Me hace falta tu amor, Jesús, para librarme de todo temor y odio. Necesito tu luz para ahuyentar toda tiniebla y tu paz para aplacar mi turbado corazón. Preciso tu fuerza para pelear y ganar. Tú prometiste en tu palabra que si yo abría la puerta de mi corazón, tú entrarías. Ahora pues, te abro la puerta de mi corazón y te suplico, Jesús, que entres y me des el regalo que has prometido, la vida eterna. Gracias por sufrir por todos los errores que cometí, Jesús, por perdonarme y por escuchar y responder a mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Lo eres todo para mí, la dulzura de tu amor me ha inspirado esta canción y hoy la canto para ti, mi Señor, mi Rey, mi Dios, eres tú mi adoración. Sé que el tiempo pasará y el tiempo es quien hará que se afiance nuestra unión y que todo lo que dé, lo que siembre alguna vez, brote en un corazón. Así será. Gracias a Dios te conocí, por fin cesó mi soledad. Desde que tú viniste a mí, se disipó la oscuridad. Junto a ti, Señor, aprendí a amar. A tu lado al fin encontré mi lugar. Sé que soy tuyo
y hoy soy feliz. Soy feliz porque encontré la razón de mi existir, el amor más celestial que haya visto algún mortal, pues no existe nada igual, no existe nada igual.